Nuevamente, sí, oficialmente hemos iniciado grabación. Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Estamos esperando que algunos estudiantes que hacían falta por conectarse se conectaran. Ahora sí, vamos a iniciar. Listo, por aquí. Sí, les voy a pasar material para que están preguntando respecto al material, para que lo tengan a la mano. Quienes no lo han... Espérame un momentico, les cierro el chat para compartirles el material. Ok, listo, entonces. Voy a compartirles varios documentos, ¿listo? Y ya les digo de qué se trata cada documento para que lo tengan. O sea, se los paso, lo descargan para que lo tengan ahí a la mano. Este, este es el libro de casos. Voy a pasarles este, es el libro. Listo, este también. Listo, ya. Tercer libro para que ustedes lo tengan. Listo, va, entonces. Y este que también, sé que tuvieron este documento a la mano. Y el siguiente, que ya es el listo. Entonces, ya ahí pueden ir descargando el material que les voy compartiendo para que les sea más fácil tenerlo ahí a la mano, que en este momento es el... Aquí está, listo. Ya les abro chat, mientras que descargan esos documentos. Listo, ahora sí. Listo, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, en el chat les acabo de compartir varios documentos. Entre esos están el DSM-5, un libro de casos, una guía de consulta de criterios diagnósticos basados en el DSM-5, y luego de esto les compartí también por aquí la evaluación multiaxial que se hace desde el DSM-4 y el CIE-10 de bolsillo. Estos ya tienen esos documentos para que ustedes los puedan descargar, tenerlos ahí a la mano. Aquí al inicio están preguntando respecto a los documentos. Bueno, ya estuvimos viendo acerca de las áreas vitales. Antes de cerrar áreas vitales, entonces encontramos lo siguiente. Desde el día de ayer iniciamos este módulo donde estamos abordando acerca de la psicopatología y la importancia de la psicopatología, donde aclaramos algunos términos como qué es psicología normal, qué es conducta normal, qué es conducta normal y anormal, conducta desadaptativa y conducta adaptativa. Además de esto, vamos a tener en cuenta la relación entre psicología clínica y psicopatología. Entonces, ambas trabajan de la mano, son incluso, vamos a decir que se pueden trabajar hacer un trabajo de tipo retroalimentativo. ¿Por qué? Porque entre la psicología clínica se desarrollan trabajos como el hecho de evaluar,
el hecho de analizar, observar, diagnosticar, intervenir y prevenir trastornos mentales. Entonces, en cambio, cuando nosotros hablamos de la psicopatología, a través de la psicología clínica estudiamos, comprendemos la importancia de la psicopatología, porque es ahí donde podemos trabajar en pro de esa salud mental, en pro de prevenirla, en pro de también poderla promocionar, pero también hablamos del hecho de cuando hago un diagnóstico, voy a tener que comprender qué es esa enfermedad, esos síntomas de esa enfermedad, qué hace que esa persona sufra o padezca ese diagnóstico. Encontramos que la psicología clínica es más general que individual, porque aquí comprende diferentes puntos de vista según el enfoque que usted aborde. El tratamiento es de acuerdo o acorde también al enfoque teórico que usted maneja. Entonces encontramos lo siguiente, que cuando hablamos de psicopatología, nosotros sabemos que el psicólogo clínico necesita estudiar la psicopatología, es el origen de esa enfermedad, qué repercusión le está generando esa enfermedad, ese trastorno mental a ese paciente o consultante. Entonces podemos decir que como psicólogo clínico necesita estudiar la psicopatología y gracias a esto la psicopatología sigue avanzando, cuanto conocer esos trastornos y también saber cómo poder generar un buen tratamiento al paciente. Entonces, bueno, por aquí. Por eso los estaba esperando, para poderles compartir el material y que unos sí se quedan con material y otros no. Bueno, denme unos minuticos, ahorita vuelvo y comparto el material que les pasé para los que no habían entrado todavía. ¿Listo? Porque bueno, también dentro de la psicopatología estudiamos la causalidad de las enfermedades mentales. Tratamos de entender, comprender los trastornos psicológicos y poder también, ya en esa comprensión, poder realizar un proceso de intervención que sea eficaz. Y es por tanto que vamos a entender y comprender las causas de por qué aparece ese trastorno en esa persona. ¿Qué puede hacer, qué puede generar que esa persona se haya generado ese trastorno en él y cómo está influyendo ese trastorno o ese trastorno en las diferentes áreas de vida de esa persona? Es por eso que dentro de la psicopatología entonces estudiamos el origen de los trastornos y la afectación que esos generan en el individuo. Ahora, por eso tenemos que entender unos conceptos como son qué es síntoma y qué es signo. Se dice entonces que signo es esos criterios, ese punto de análisis que genera el psicólogo al escuchar a su paciente o consultante cuando dice, desde hace tanto me estoy sintiendo así, este es mi motivo de consulta, esto me está afectando de esta manera. Entonces él lo escucha atentamente, analiza eso que la persona está diciendo y luego de esto él genera una hipótesis clínica de acuerdo a los criterios que cumple esa persona. Por eso estamos hablando de si se vendría siendo el signo. Ahora, ¿cuál vendría siendo los síntomas? Los síntomas es lo que siente el paciente, lo que él dice, me duele mucho la cabeza, siento dolor de huesos, siento agotamiento físico, me duele mucho, siento una presión en el pecho, me falta el aire. ¿Eso quién lo siente? Solo y únicamente lo siente nuestro paciente. Tenemos que estar atentos, alertas a lo que él nos está comentando, qué es lo que está sintiendo. Entonces, entendemos que lo que ocurre es lo siguiente. Ese síntoma, yo puedo ver lo que él me está diciendo, pero como terapeuta, como psicólogo, yo veo lo que él me dice que se siente de esa manera, pero realmente el único que siente los síntomas es el paciente. Entonces, yo aquí mi punto de vista como psicólogo es creerle, mi aporte es creerle a esa persona
¿Qué le sucede cuando tiene esa crisis, ese episodio? Una presión en el pecho muy fuerte, me da falta el aire, no, me duelen mucho las piernas, que no, que me duele, tengo un hormigueo, como un dolor en el brazo. Escuchamos atentamente cuáles son esos síntomas. Podemos observar algunos de estos síntomas, no todos los síntomas se observan, porque ese síntoma puede ser algo que él esté sintiendo en el momento, pero nosotros no podemos ver cómo es un dolor en el pecho. Él dice, sí, me duele el pecho, pues vemos que él se toca el pecho, pero nosotros no sentimos ese dolor. Entonces, ahí es un punto importante tener en cuenta que la persona puede decir, me falta el aire, sí, pero lo que él está expresando, que siente. Por eso ahí viene nuestro punto de creer lo que esa persona nos dice. Debemos creer esos síntomas que él está presentando, no ponerlo en duda, no creer que él está inventando ese síntoma, porque ahí son de nosotros, esos síntomas nos sirven también para analizar ese signo. Y ese signo que viene siendo, estamos analizando eso que él nos expresa, desde hace cuánto se siente así, cómo esto le ha venido afectando, y el cual nos va a ayudar para generar esa hipótesis diagnóstica. Ahora, vamos a tener en cuenta estos tres criterios. El criterio de sufrimiento, el criterio estadístico y el criterio clínico. Entonces, gracias a esto, ya que sabemos qué es signo y qué es síntoma, podemos entender lo siguiente. Ese criterio de sufrimiento se da gracias a esa presencia o ausencia de dolor, a esa vivencia que para esa persona, para mí es doloroso porque es que yo lo estoy sintiendo. Le va a decir al psicólogo, usted no sabe cómo me estoy sintiendo en ese momento, me siento mal, me siento triste, no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Entonces, esa vivencia que tiene el psicólogo que escuchar de su paciente es una vivencia que él tiene que, primero, está observando, pero también está escuchando y también tiene que creer lo que el otro le dice, porque esa vivencia es subjetiva y es de lo que él está diciendo como paciente. Me duele esto, me duele aquello, me siento de esta manera. Yo como psicólogo tengo que creer esa sintomatología que mi paciente me expresa para poder también articular esa sintomatología con esa hipótesis diagnóstica. Ahora, hablamos de ese criterio estadístico. Dentro del DSM-5 vamos a encontrar algo que se llama la prevalencia, donde nos dice la parte estadística. Nos dice que se presenta este trastorno más en hombres que en mujeres, o que se presenta más en niños que en niñas, que se presenta desde tal etapa etaria, es decir, desde tal rango de edad, que se desarrolla más en la adolescencia que en la adultez. Ese dato estadístico que ya se ha podido comprobar porque se hicieron investigaciones al respecto, hablamos de ese criterio estadístico, donde nos dice que esas experiencias anómalas se presentan desde determinada edad por primera vez o se está generando afectación en tales áreas. Entonces dice, en el área social y en el área laboral, o en el área social, laboral y familiar. Ah, bueno, no lo dice el DCM. Bueno, ese criterio clínico lo llevamos a tener en cuenta de la siguiente manera. Respecto a esas observaciones, análisis y esa identificación que hace el psicólogo, ese reconocimiento que podemos llegar a realizar yo como psicólogo de esas alteraciones que presenta el paciente, es decir, de esos signos. Y cómo esos signos están relacionados con esos síntomas, los cuales me están generando una disfuncionalidad. Bueno, muy bien, entonces por aquí nuevamente, ya en este momento tenemos más de 190 conectados, 100%. Entonces voy a parar para compartirles nuevamente el material que le había por aquí entregado en el inicio. Entonces, denme un momentico para poderles compartir ese material, porque algunos no estaban todavía, entonces no tienen el material. Listo, ya les comparto nuevamente el material, ya seguimos con la clase. Ese material ustedes ya lo tienen igual, solamente que es para que lo tengan a la mano. Porque
Puede ser que ustedes lo tengan, pero dicen, ay, es que ¿en dónde está? O no lo veo. Ah, entonces esto, ay, se me olvidó descargar el libro que nos dijeron que tenemos que tener hoy a la mano. Listo, entonces, ya les estoy compartiendo aquí la información nuevamente. Quizás los del inicio ya los que están conectados desde el inicio, ya lo tienen, ya lo alcanzaron a descargar, pero como saben que aquí en Zoom, cuando va ingresando más personas, entonces lo que ya se le agrega, lo que ya tienen los que están conectados desde el inicio, el que acaba de conectarse no ve esos mensajes que ya estaban. Entonces, por eso es que paré un momentico para hacerles el envío de esa información. Listo, entonces, falta un archivo y listo. Listo, entonces, listo, ya, ahí van. Listo, ahí están todos los archivos. Nuevamente, por aquí voy a colocarles un emoticón para que los tengan ahí como a la vista. Pues como ahorita tienen cerrado el chat, les cerré el chat para poderles enviar los documentos. Y ya ahorita vuelve, les abre el chat. Por eso les coloco acá un emoticón para que ustedes lo vean. Donde están los documentos, les sea más fácil. Listo. Muy bien. Ya están los archivos nuevamente compartidos y su chat está habilitado. Listo. Entonces descarguen los documentos. Aquí están para que los tengan ahí a la mano. Y quizás digan, no, es que no lo puedo, no. Listo, ya compartidos. Bueno, como nosotros ya terminamos la parte de áreas vitales, que estuvimos ayer trabajando en algunas, que son, vimos que esas áreas son que el ser humano es un ser biopsicosocial y además vimos una cuarta dimensión, también llamada la dimensión sociocultural. Entonces vimos que existe un área biológica, que existe un área social, que existe un área psicológica y vimos solo 3 de las 8 áreas funcionales. Entonces vamos a ver un instrumento que nos sirve, vamos a conocer ese instrumento que puede llegar a servirnos para evaluar las áreas vitales. Entonces ya les comparto el instrumento para que ustedes por aquí lo puedan observar, aprender de este. Listo. Entonces, listo. Bueno, entonces, este es el instrumento que se le llama, ustedes lo tienen ahí entre sus archivos como Rueda de la Vida. En este documento, primero, tengan en cuenta que este archivo nos sirve para evaluar áreas vitales, pero no es un archivo del cual nosotros podamos llegar a decir,
que ese tipo psicológico. No. O sea, es decir, que es una prueba de evaluación psicométrica o una prueba de evaluación subjetiva o de tipo objetiva. No, rueda de la vida, ¿para qué nos sirve? Bueno, rueda de la vida incluso lo han llegado a utilizar los desde el coaching, lo han llegado a utilizar, pero les voy a decir por qué lo podemos utilizar desde el contexto clínico. Bueno, desde el contexto clínico nosotros podemos, entonces el coach en el coaching se utiliza de la siguiente manera. Ellos pueden llegar a colocar esto a manera de círculo y decir, bueno, estas son las 8 áreas vitales. De las 8 áreas vitales tenemos el área afectiva, el área laboral, el área financiera, el área académica, el área familiar, el área bienestar, social y desarrollo personal. Entonces está ese círculo donde están fragmentados en 8 pedazos, así, dividido en 8 pedazos, y le dan a usted unos colores. Dice, mire, por favor, quiero que usted me coloree. Le dan 2, 3 colores y dicen, tomen, coloréeme por favor cómo se siente en cada área, siendo 1 el puntaje más bajo y siendo 10 el puntaje más alto. Entonces usted empieza, bueno, aquí. Estos se han hecho en ejercicios, sí. Yo he ido en este tipo de talleres, he asistido a este tipo de talleres y se los digo desde que lo viví en una experiencia en donde estando en una actividad de la Cámara de Comercio, fue una persona, un coach, donde realizó este tipo de actividad. Entonces me di cuenta que así es como aplican rueda de vida. Ahora, ¿cómo rueda de la vida nos puede servir a nosotros como psicólogos? Bueno, vamos a verlo de la siguiente manera. ¿Cómo lo podemos emplear en el campo clínico? Bueno, este es un instrumento que evalúa entonces 8 áreas vitales, que son esas 8 áreas funcionales que las han escuchado por ahí, que si nosotros tenemos más de 4 áreas afectadas, es decir, 5, 6, 7, 8 áreas afectadas, pues es algo que alguien con 8 áreas, de 8 afectadas, hay que preocuparnos. ¿Qué le está sucediendo a esa persona? ¿Qué le está pasando a esa persona? Entonces, puede ser que esa persona tenga una afectación significativa debido a que tiene ideas de, bueno, pensamientos de inutilidad, tiene una disfunción en su área social, laboral, familiar, personal, tiene, puede ser problemas económicos, todo esto lo lleva a tener una desesperanza, tener intento suicida. Entonces, este instrumento, ¿cómo se puede emplear desde la psicología? Sabemos que desde la psicología lo vamos a hacer con objetividad. También vamos a verlo desde la aplicación del método científico con la parte objetiva de la siguiente manera. Entonces, es analizar las áreas que en la historia clínica, que nosotros ya vimos este instrumento, estuvimos analizando de qué manera. Estuvimos analizando de manera verbal. Aquí lo vamos a hacer de manera, analizar las áreas de manera cuantitativa. Puede ser que ese día preguntamos, pero se nos pasó a profundizar. Listo, está bien. Pero aquí entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma, de la siguiente manera. Área afectiva, área laboral, área financiera, área académica, área familiar, área bienestar, área social y área de desarrollo personal. Vamos a evaluar 8 áreas, ya sabemos cuáles son. Entonces, vamos a evaluar a Pepito Pérez. Hoy dejamos voy a dejar descansar un momentico a Juan López, que es primo de Pepito. Edad 21 años. Y vamos a evaluar a Juan. No, Pepito. A Pepito Pérez, entonces, el área afectiva, el área laboral, área financiera, área académica, área familiar, bienestar social y desarrollo personal. Entonces, le vamos a preguntar a esa persona cómo se siente en cada una de estas áreas, pero vamos a ir preguntando y vamos también dando ese puntaje que le va dando nuestro consultante. De la siguiente manera, por eso les digo que aquí nos arroja un dato cuantitativo, nos da un dato de cada área, para saber cuáles son las áreas que están más afectadas. Entonces empezamos a trabajar en fortalecer esas áreas que están débiles, que debemos identificar que cuáles son esas donde están
generando esos comportamientos disfuncionales, nuestro usuario o paciente. Y ahora, luego de identificarlo, vamos a decir cuáles son las que están, pues, teniendo una funcionalidad, una estabilidad, y esas las vamos a reforzar también. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo evalúo cada área? Donde esto es de la siguiente manera. Este es un instrumento que es automatizado. Entonces, yo voy colocando aquí el puntaje que me da mi paciente. Le voy a preguntar sobre el área afectiva. Entonces, Pepito, ¿tienes pareja? Entonces, por favor, responde lo más sincero posible, lo que te vaya a preguntarte cada una de las áreas de tu vida. No, no te voy a juzgar, no te sientas tampoco recriminado, no te estoy diciendo que si hiciste algo bueno o algo malo, que seas lo más sincero posible. Entonces, Pepito, vamos a decir que el puntaje va a ser de lo que le vaya a preguntar, le dé un puntaje donde 10 sea el puntaje ideal. Y el puntaje de 1 sea el puntaje más bajo. El puntaje mayor, el puntaje deseado es 10. El puntaje 1 es el puntaje más bajo, donde siento que aquí esto está muy mal está funcionando esto. El puntaje 10 es el puntaje donde siento que está bien, el puntaje más alto que le estoy dando a esto que me están preguntando. Si me preguntan algo y el puntaje es 8, entonces casi lo logran, vamos bien. Pero si le digo no, el resultado sería 9, yo lo puntuaría en 9. Bueno, porque está a punto de lograr esto. No es 10, pero está a punto de lograrlo. Hay cositas por mejorar. Pero si puntuamos en 3, hay cositas que sí se nota que está mal, pero todavía no está totalmente mal. Si la persona responde 2, está a punto de llegar a ser mal como percibe esa situación. Mal como está percibiendo la situación. Entonces, vamos a preguntarle. Pepito Pérez, de 21 años, es estudiante pongámosle, bueno, estudiante de música. Bueno, Pepito Pérez. ¿Tienes una pareja actualmente? Sí. Bueno, tu relación de pareja actual, ¿cómo te sientes con tu relación de pareja actual? Donde 10 es un puntaje ideal, sientes que tu relación de pareja te genera estabilidad. Eh, no, pues, bueno, el puntaje medio es puntaje 5, ¿no? Entonces, ese es el puntaje donde, ¿cómo te sientes con tu relación de pareja? Pepito dice, pongámosle un 6. Listo. Siendo 10 el puntaje más alto. ¿Cuál es tu grado de satisfacción de tu relación de pareja? Un 7. Bueno, ¿sientes que tu relación de pareja te está generando felicidad? El compartir con esa persona, el pasar tiempo con esa persona, relacionarte con esa persona, ¿te genera felicidad? Mm, un 8. Bueno, ahora, ¿sientes que esta persona con la que estás compartiendo esa relación de pareja te reconoce? ¿Qué es reconocimiento? Aquí vamos que tú estás diciendo algo, tu opinión, estás compartiendo tu opinión, tu forma de pensar y tu pareja, si te presta atención, tu pareja escucha atentamente lo que dices o no. O dice, no, usted no, lo que está diciendo no sirve para nada, eso no es así, no estoy de acuerdo. ¿Qué piensas al respecto? No, pues sí, mi pareja sí me escuchas, no es alguien que se opone siempre a lo que digo. Entonces aquí digamos que un 8. Bueno, muy bien. ¿Sientes que tu relación de pareja te proporciona estabilidad, seguridad? Sí, un 9. Listo. Entonces vamos a lo siguiente. Pero es que si mi paciente no tiene una relación de pareja, que muchos me han preguntado esto, entonces, si no tiene una relación de pareja, vamos a preguntarle,
¿Hace cuánto fue esa última relación de pareja? ¿Hace cuánto? No, hace un año, hace 2 años. No, es que mi paciente dice que no, que hace mucho no tiene una relación de pareja. Bueno, entonces lo vamos a ver desde la siguiente manera. Si esa persona no tiene una relación de pareja hace 2, 3 años atrás, entonces vamos a preguntarle que cómo se ha sentido con las relaciones de pareja que ha tenido. Bueno, ¿qué pasó? Hay 33 mensajes. ¿Qué ocurrió? ¿Qué, qué pasó? Voy a compartir el material, por favor. Eh, sí, claro que sí, puedes hablar con el asesor, le comentas tu situación. Ok, Arnold, los documentos están en la carpeta que a ustedes se les compartió. Estás preguntando por la prueba del SSL 90, ya deben tener ustedes. Listo. Em, listo. Otra pregunta. Listo. Creo que Daniela les compartió los documentos. Listo. Entonces, la pregunta de este momento es, ¿quiénes ingresaron después de que se compartieron los documentos? ¿Ya pudieron descargarlos o no? Sí, no, no. Bueno, tengo por aquí 2 personas, 3 personas que no los han podido. 4. Listo. Bueno, entonces, los voy a compartir nuevamente. Voy a parar nuevamente un momentico porque para poderles compartir. ¿Listo? Ya que hay más de, bueno, por acá 8 personas dijeron que no se les ha compartido. Entonces, un momentico, nuevamente cierro chat porque se pierde la información y ya. Entonces, y toca es compartirles a ustedes la información cuando uno ya terminando la clase porque así cuando ya uno le comparte, ya. Y ahorita los que están ingresando te quedan en sí la información. Entonces, y pues mi idea era que la tuvieran a la mano porque pues si dicen no, no lo encuentro, no lo veo, no lo tengo, no. Por eso es que se los compartí por aquí, por el chat. Creo que ya.
Listo. Y preciso. Ya tengo aquí la información, pero están ingresando 3 personas más. Bueno, y ahorita que iniciamos con ese tema, se los comparto. Ya están ahí en el chat, es solamente darle enviar porque justo están dándole aceptar a 4 personas más. Entonces, ellos se quedan sin información. Listo, vamos a continuar, ya les abro nuevamente chat. Entonces, ¿qué pasa aquí? Listo. Ya evaluamos área efectiva, luego evaluamos área laboral, vamos preguntando si tiene empleo, si se siente a gusto, cuánto del 1 al 10, cuánto le da ese salario que recibe, se siente reconocido en su trabajo, opiniones, sugerencias que él da, recomendaciones, cosas por mejorar, son tenidas en cuenta o no, se siente que ese trabajo le está dando eh, la parte de realización, le aporta su realización laboral, ese trabajo está relacionado a lo que está estudiando, lo que usted estudió. Esta parte del plan de carrera hace referencia a que ese trabajo le puede servir, que usted dice, ah, sí, yo quiero escalar dentro de mi empresa, yo estoy trabajando en esto, pero en 2 años me veo como jefe de área de tal área, jefe de área. Listo. Entonces, ahora, el área financiera, el área académica, área familiar, área de bienestar, área social y área de desarrollo personal. Entonces, ya se le pregunta a esa persona acerca de cada área y luego pasamos a encontrar que cuáles son las que están inferior a 5 y cuáles están de 8 a 10. ¿Listo? Entonces, todo lo que esté 8, 9, 10 está bien, todo lo que esté inferior a 5 está bajas. Bueno, esta es el área financiera, a ver cómo le fue a Juanito Pérez. Área financiera está a 9 puntos, está bien, es alguien funcional en esta área. Esta es el área de bienestar, 9 puntos, también les siente bien en esta área. Aquí sacó 7.80, pues podemos decir que está funcionando adecuadamente en esta área, aunque podríamos reforzar ciertos aspectos en esta área. En cambio, aquí vamos a encontrar 7.60. Entonces, vamos a decir que sí, que es funcional en esa área. Hay cositas que debemos reforzar o manejar con él. Y por aquí, entonces vamos a encontrar otros puntajes. Entonces ya tenemos que esta y esta. Entonces, familiar, bienestar y financiero, y ese salario efectivo está bien. Ahora vamos a encontrar por aquí el área social, que está en 4.80. Debemos trabajar en mejorar esta área, en fortalecer esta área. El área de desarrollo personal está en 6. Bueno, podremos también trabajar en esta. Está en 5.40, el área laboral, sí tiene trabajo, sí tiene empleo, pero no se siente tan a gusto en su empleo. Quisiera que ese empleo le ayudara a su crecimiento profesional. Entonces ya sabemos que las áreas que están más bajas son las que vamos a atender primero, vamos a trabajar primero y luego vamos a reforzar las demás. Entonces vamos a fortalecer las que están bajas y luego reforzar las siguientes. Listo, es así como se evalúa Rueda de la Vida para poder identificar cuáles son las áreas que debemos trabajar. Listo. Entonces, ese instrumento ustedes ya lo tienen dentro de su material de estudio. Entonces, también ya les compartí algunos libros para que los tengan ahí presentes, un material. Les compartí por aquí el DCM4, les compartí un archivo acerca de la evaluación multiaxial, el DSM5, les compartí un libro de casos
Y también por aquí está la guía de consulta de diagnósticos y el CIE 10 de bolsillo. ¿Listo? Entonces, para que ustedes descarguen este material que ya está aquí. Listo. Cerramos esta parte, ya sabemos cómo se pueden evaluar áreas vitales a través del instrumento de rueda de la vida. Entonces, ¿cuál es el objetivo como tal desde la clínica? Que este instrumento que en en otras instancias, otras personas utilizaron de otra manera, como de una manera equívoca o de una manera que para ellos fue sencilla solamente darle color al área y ya, pero aquí nosotros generamos ¿qué? Una interacción con nuestro evaluado, cuando estamos preguntando cómo se siente, dándole una puntuación del 1 al 10 en cada uno de esos aspectos que le estamos preguntando de esa área. Listo, muy bien. Ahora sí, les voy a pedir que los documentos que les compartí, por favor, tengan a la mano el DSM-5. Listo, entonces vamos a lo siguiente. Volvemos a la teoría, cerramos un poco la parte de el material que estuvimos trabajando, que es el instrumento de rueda de la vida que está ya, ese automatizado en Excel, lo pueden trabajar ustedes para identificar cuáles son las áreas que tienen más afectados sus consultantes y cuáles son las áreas que primero deben atender ustedes con ese consultante. Listo, entonces pasamos a lo siguiente. Este tema es el de diagnóstico y clasificación de los trastornos mentales. Aquí nos hace referencia a lo siguiente, que existe el CIE, que es esta herramienta que es el Manual de Clasificación Estadística Internacional de las Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Es decir, que está desde la parte biológica y la parte psicológica. Entonces, como estas enfermedades biológicas y enfermedades de la mente. Así está visto a través de este manual. Y con este manual podemos decir también que se trabaja de la siguiente manera. Quienes más lo utilizan o lo emplean dentro de sus intervenciones es el psiquiatra. Ese manual, pues sabemos que existe, pero poco lo utilizamos el psicólogo. Ahora, el DSM lo utilizamos nosotros los psicólogos. Hay desde algunos enfoques que no lo utilizan. El humanista poco lo utiliza. La parte del psicoanálisis, pues no lo tienen en cuenta para sus procesos de intervención. Entonces encontramos que el conductual, el cognitivo-conductual, sí, y el cognitivo, sí hace uso de este instrumento, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, también conocido como el DSM-5. Vamos a conocer entonces acerca de antes del 5. Recuerden que se dio el DSM-4, que hablamos en otro momento, que el DSM-4 es un instrumento que deja de ser usado a partir de en el 2013 surge el DSM-5, pero es a partir del 2010 y el 2015 al 2017 donde ya empieza a hacer, se sigue utilizando el DSM-4 en consulta, pero el DSM-5 ya empieza a ser exigido para intervención, desde la intervención clínica, o sea, hacer uso de ese instrumento para el diagnóstico de las enfermedades y trastornos mentales. Quiere decir que en el DSM-4 surge en el 2013, pero es a partir del 15 y 17 que ya tiene más auge. El 5, que el 4 se sigue utilizando, se queda empleando. Incluso hay psicólogos que todavía lo empleamos, pero lo podemos emplear de cierta manera, tomando como punto de referencia la evaluación multiaxial. Esa evaluación multiaxial que nos trae el DSM-4 es una evaluación donde se evalúa a la persona, a nuestro paciente o consultante, con 5 ejes. Entonces recordemos que el 4 nos trae 5 ejes para evaluar
a nuestro usuario consultante. El 5 ya no los trae. Y este se le denominaba como evaluación multiaxial. En el eje 1 teníamos que evaluamos que la parte de los trastornos psiquiátricos principales. En el eje 2, si existía algún tipo de trastorno de la personalidad. En el eje 3, las afecciones médicas. Eje 4, los problemas ambientales, psicosociales o también problemas judiciales. Y eje 5 era el funcionamiento global. Entonces, vamos al siguiente documento que ustedes ya tienen. Entonces, en este documento, bueno, yo por aquí ya lo voy a abrir porque no, como se lo están viendo ustedes, no me dejan abrirlo. Entonces, voy para el documento, luego voy para la diapositiva. Voy a estar del documento de la diapositiva. Este documento es la evaluación multiaxial. ¿Este en dónde está? En el DSM-4. Este es el donde nosotros todavía hemos empleado este punto para poder evaluar a nuestros pacientes a través de estos 5 ejes, pero también esta impresión diagnóstica o ese diagnóstico se puede generar tanto el DSM-4 como homologarlo al DSM-5. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. ¿Qué nos dice la evaluación multiaxial? Que existe eje 1, que es el que evalúa los trastornos clínicos. Que existe el eje 2, que es el que está evaluando los trastornos de personalidad. Bueno, aquí, ¿cuáles van? Los trastornos de personalidad, incluido el retraso mental. En el eje 3 vamos a tener en cuenta que aquí vamos a conocer si presenta algún tipo de enfermedad o afectación de la parte biológica nuestro paciente o consultante. En el eje 4, problemas psicosociales y ambientales, o eje 5, si presenta, bueno, aquí vamos a evaluar, hacer la evaluación de la actividad global. Listo, entonces vamos a lo siguiente. Eje 1. En este eje 1 están los trastornos clínicos. Por aquí encontramos lo siguiente. Dice, aquí van a estar trastornos de inicio de la infancia, la niñez y la adolescencia, delirio en demencia, trastornos debido a enfermedad médica, trastornos relacionados con sustancias, esquizofrenia, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, somatomorfos, facticios, disociativos, trastornos sexuales, identidad sexual, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del sueño, trastornos adaptativos. Bueno, aquí están trastornos clínicos. En cambio, en el eje 2 vamos a encontrar lo siguiente. Los trastornos de personalidad incluyen el retraso mental. Esas palabras de retraso mental lo estaban manejando desde el DSM-3 y esto siguió en el DSM-4. Esa clasificación que le daban a esas personas con afectación significativa desde el aspecto cognitivo y que su aspecto en la funcionalidad de sus diferentes áreas se veían afectadas. Entonces, lo vamos a ver de la siguiente manera. Aquí en el eje 2 están los diferentes trastornos de la personalidad e incluyen el retraso mental. Del 4 al 5, el 4 tiene aquí el concepto de retraso mental. Podemos decir que las personas que fueron diagnosticadas hace 30, 40, 50 años y tenían alguna discapacidad cognitiva que le afectaba su funcionalidad, entonces vamos a encontrar que teníamos la gravedad de la siguiente manera: retraso mental leve, moderado, crónico y profundo. Entonces, ¿cómo le llamaban a esas personas? Ah, él es un RM moderado. Entonces, ya lo etiquetaban con que él presentaba, que él es un RM. Entonces, porque tenían presentado un deterioro cognitivo en algunas capacidades de sus, un deterioro en sus procesos básicos o sus procesos superiores. Ahora, que la afectación que él presentaba era también, bueno,
en sus procesos, pero también lo vemos desde la parte de que esa afectación, desde la parte cognitiva, muchas veces le afectaba la parte de identificar que lo que estaba haciendo era bueno o malo, que puede ser que tenía cuerpo de adulto, pero pensaba como un niño. Entonces, por eso se le dio esas categorías de leve, moderado, crónico, profundo, crónico y profundo. Pero esto ya no la encontramos en el 5. Ahorita vamos a ver que en el 4 sí estaba, pero en el 5 ya no se mantiene ese término. Ya no se trabaja ese término. Luego, en el eje 3 vamos a encontrar lo siguiente. En el eje 3 vamos a encontrar aquí que nos habla de enfermedades tanto infecciosas, parasitarias, endocrinas, del sistema nervioso, del ojo, del oído, del sistema respiratorio, circulatorio, digestivo, desde enfermedades de la piel, del sistema unitario. Pues acá nos habla de enfermedades de tipo ¿qué? Médicas. Y luego encontramos el eje 4, donde aquí nos preguntan acerca de si esa persona que es nuestro consultante ha presentado problemas psicosociales y ambientales. Quiere decir lo siguiente. Problemas con el grupo primario de apoyo, es decir, ese grupo primario de apoyo es la familia. ¿Tiene algún problema en ese ambiente familiar? Con papás, con hermanos, con hijos. ¿Cómo? Problemas de salud en la familia, fallecimiento por un miembro de la familia, perturbación familiar por separación, divorcio, abandono, cambio de hogar, nuevo matrimonio de los padres, abuso sexual, sobreprotección de los padres, abandono del niño, conflicto con los hermanos, disciplina inadecuada. Desde la parte del ambiente social, entonces evaluamos si hay un fallecimiento o pérdida de un amigo, apoyo social inadecuado, que esa persona se le ha dificultado adaptarse a la cultura, le han generado una discriminación, que se les está dificultando adaptarse a las diferentes situaciones crisis que se le generan debido al ciclo vital en que se encuentra. Ahora, desde la parte laboral, si la persona tiene desempleo, si presenta amenaza por pérdida de empleo, si su trabajo es estresante, cómo son las condiciones laborales que esa persona presenta, si está satisfecho con el trabajo o no, si tiene cambio de empleo, tiene conflicto con el jefe o los compañeros. Ahora, por aquí, problemas de vivienda, falta de hogar, falta de vivienda inadecuada, vecindad insalubre, conflictos con vecinos y propietarios, problemas económicos, pobreza extrema, ayudas socioeconómicas, bien, todo lo que evalúa este eje 4. Problemas de asistencia sanitaria, servicios médicos inadecuados, falta de transportes hasta los servicios asistenciales, y que es problemas relativos al sistema legal o el crimen. Si esta persona ha tenido, bueno, ha sido víctima de un crimen o ha sido victimario en un crimen, si ha estado en la cárcel, si ha sido arrestado o acusado por algún delito, problemas psicosociales y ambientales. Aquí lo que tendríamos que hacer es si esa persona ha pasado o si es expuesto a alguna emergencia, un desastre, ha pasado por conflictos que hayan atentado hacia su familia, hacia su consejero, ha presentado también afectación. En esta lo vemos desde la parte que ha necesitado atención de los servicios de salud y no lo ha recibido, que tiene conflictos con los vecinos, que tiene conflictos con sus amigos, conflictos con las personas que para él podría ser como personas cercanas, discute con las personas del trabajo, con los vecinos, con los amigos. Por eso este eje 4 se llama problemas psicosociales y ambientales. Entonces, ya vemos que relativos al grupo apoyo, relativo al ambiente social, problemas relativos a la enseñanza, va al colegio, no va al colegio, va a la universidad, si va a la universidad, de hace cuánto o ya no va, problemas laborales, problemas de vivienda, problemas económicos,
Problemas con los servicios de licencia sanitaria. Em, bueno, aquí interacción con los vecinos, ¿cómo es? Si es alguien con trato agradable, un trato hostigante, un trato difícil al momento de relacionarse con los vecinos y otros problemas ambientales. Y este eje 5 ya nos habla de la evaluación de la actividad global. Bueno, aquí ya es una tablita donde está, bueno, dan desde 0 a 100 y nos dice los puntajes de 60, 70, 80, de acuerdo a qué le podemos puntuar, de 60 a 70 personas son, que presentan esto, de 70 a 80 personas que presentan esto, de 80 a 90 personas que pueden presentar esto. Listo, muy bien. Entonces, hemos visto ya esa parte de lo que es la evaluación multiaxial y en qué consiste. Ahora, vamos al siguiente punto. Vamos a conocer el DSM-5, pero desde el punto de vista de cuáles son las diferencias entre el DSM-4 y el DSM-5. Entonces, ¿será que persistió con la misma información? ¿Cambió? ¿Qué cambios fueron positivos? ¿A qué información continuó? ¿Qué información no tuvieron en cuenta? ¿Qué información agregaron como nueva? Entonces, vamos a conocer la estructura del DSM-5. ¿Qué información? Yo ya les di un adelanto, que en la parte de la palabra o las palabras de retraso mental ya no están en el DSM-5. Vamos a ver qué palabras o qué expresiones fue la que reemplazó a esta palabra. Listo. Entonces, vamos a encontrar que en el DSM-5 está dividido por 3 sesiones. Sesión 1, sesión 2 y sesión 3. Sesión 1, que es de conceptos básicos del DSM-5. Sesión 2, de criterios y códigos diagnósticos. Y sesión 3, de medidas y modelos emergentes. Listo. Entonces, voy a irme ahora sí del libro a la diapositiva. Entonces ya les digo en qué parte del libro se me ubican para que todos tengan ahí el libro a la mano. Listo. Entonces vamos a tener, por favor, el libro del DSM-5 a la mano. Como... Listo. Entonces ya les digo la página para que la busquen y se ubiquen allí. Listo. Entonces, esta página... Bueno, vámonos primero con el índice para que ustedes vean la información como está establecida. Sesión 1 nos dice que aquí están los conceptos básicos del DSM-5. Nos da una pequeña introducción de qué es el DSM-5. Nos dice también cuál es el uso de este DSM-5 como material de apoyo para generar ese diagnóstico de manera acertada. No es que tengamos que andar con el DSM-5 para todo lado, que no lo aprendamos de memoria. Son más de 1000 páginas, aprenderse 1000 páginas de memoria. No, pues va a ser complicado, pero sí que sea un material de apoyo y consulta. Entonces, por eso aquí también nos habla de cuál es el uso que podemos hacerle dentro de la parte clínica al DSM-5 y también lo podemos utilizar desde el contexto forense. Quiere decir utilizar desde la parte forense, se hace la entrevista, se tienen en cuenta ciertos parámetros clínicos de la entrevista clínica y podemos generar esa impresión diagnóstica también a partir de apoyarnos de este manual, es lo que nos dice. La sesión 2 nos habla de la siguiente manera. Nos dice que está, primero, sesión 2 y que se le denomina criterios y códigos diagnósticos. Es decir, aquí están todos esos capítulos, aquí están divididos por capítulos. Entonces, es decir, trastornos del neurodesarrollo. Aquí está ese primer capítulo y los trastornos que nos trae aquí este primer capítulo.
También tenemos los trastornos del espectro de esquizofrenia, otros trastornos psicóticos, trastorno bipolar y los que este nos trae, trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo. Por acá tenemos trastornos relacionados con traumas y factores del estrés, trastornos disociativos, eh, trastornos de síntomas somáticos, descreción de la vigilia, disfunciones sexuales y de disforia de género, entre otros. Sesión 3. Este nos habla de medidas y modelos emergentes. Entonces aquí nos dice la parte de tener en cuenta en cuanto a la parte de medidas de evaluación, qué nos dice o qué nos plantea el DSM-5 en cuanto a los trastornos de personalidad, cuáles son las afectaciones que más generan estudio en la clínica. Y por último, por acá encontramos el apéndice. Aquí nos dice cuáles son esos cambios que se generaron del 4 al 5. Entonces vamos a evidenciar cuáles son esos cambios. Tema del apéndice, donde nos dice que existió el DSM-4 con el CIE-9, que aquí estaba entonces el CIE-10 con el DSM-5. Listo, entonces vamos a ubicarnos en la siguiente página. Vamos a salir un momentico del libro. Bueno, vamos a esta página que es... Vamos a la 809 para los que tienen ahí el libro en la mano. Ahí vamos a trabajar. Ese es el siguiente tema. Cambios del DSM-4 al DSM-5. Ya regreso al libro. Entonces, ¿qué nos dice acá la teoría? Lo siguiente. Diferencias entre el DSM-4 y el DSM-5. Bueno, podemos decir que esas diferencias, ¿quién las plantea? ¿Quién las... Desde este punto de vista de las diferencias, unas están establecidas desde el DSM-5 y las podemos ver allí, pero también la Sociedad Americana de Psicología y Psiquiatría quiso demostrar cuáles eran esos cambios, que si algunos eran significativos, otros no, otros fueron bastante notables, y encontramos entonces cuáles son esos cambios o modificaciones que pasaron del 4 al 5. Y nos vamos con este primer punto. El DSM-4 nos plantea algo que es la palabra, nos hablaba de las palabras o de la expresión retraso. Y hacía que la persona la etiquetaran como que algo le pasa, el enfermo. No comprendo qué le pasa a esa persona, pero sé que está enfermo. Porque la palabra retraso nos lleva a pensar que algo no tiene que tiene el otro. Entonces, aquí, el retraso mental ya no se toca aquí en el DSM-5 como retraso mental, no se menciona, sino que aquí en el manual del DSM-5 se le denomina como discapacidades intelectuales. Y estas discapacidades intelectuales entran en el capítulo de los trastornos del neurodesarrollo. Y aquí se hace hincapié en cuanto a la gravedad de ese trastorno. ¿Por qué? Porque ahí vemos cómo está esa persona adaptándose a los diferentes contextos, cómo se adapta a ese entorno social, familiar, educativo, y también podemos tener en cuenta ese cociente intelectual. Entonces vamos a nuevamente al libro. Por eso les dije, voy del libro a la diapositiva. Entonces, el primer capítulo, ¿esto qué página es? Ya les digo. Este es, después de la página 7, tenemos esto, que es la 8, que dice clasificación del DSM-5. Y aquí tenemos que nos dice lo siguiente, que el primer capítulo se llama Trastornos del Neurodesarrollo, y aquí ya no se le habla o se le expresa que él es alguien que se llama como el retraso. Ay, sí, esa persona que tiene, es un RM. Ese es un RM moderado. Bueno, hay personas que todavía dentro de su historial clínico encontramos que tiene, que le dicen, o que presenta un RM, pues, que esa persona fue valorada hace 15, 30, 50 años atrás.
bueno, no vamos tan allá, pero sí hace 20, 25 años atrás se decía este término de RM más, no, discapacidad intelectual. Entonces, aquí también nos da un nivel de gravedad. Acá nos dice que puede ser leve, moderado, grave o profundo. Y este se le denomina así porque le afecta significativamente la funcionalidad de ese individuo. Entonces se le denomina profundo. Listo, me vuelvo nuevamente. Listo, me voy nuevamente para la diapositiva. Entonces, cambios del 4 al 5. ¿Cuáles fueron esos cambios? Entonces, encontramos que esos cambios, voy para irlo señalando desde acá. Entonces, esos cambios nos dieron a entender lo siguiente. Se enfocaron primero, retraso mental, ya no se habla de retraso mental, acá se habla de discapacidad intelectual, ese nuevo término que no se había tocado en otro momento, para que no sonara como quiero excluir o quiero rechazar o se pretende rechazar o mostrar a esa persona como alguien menos, el enfermo. Entonces, por eso se implementó también el término de discapacidad intelectual. Quizá le está fallando a esa persona ese proceso cognitivo, ya sea la atención, el proceso de memoria, procesamiento de la información, lenguaje, atención. Bueno, vamos ahora entonces a encontrar que hay un apartado que hace referencia hacia el lenguaje o ese capítulo al cual se le denominó como trastorno de la comunicación. Y aquí se incluyó un nuevo trastorno. Este trastorno se le denominó como trastorno de la comunicación social. Ese aquí hace referencia. Entonces, a indicar que esa persona tiene dificultades al momento de qué? De relacionarse en un contexto social. Pero también se hizo una modificación en ese trastorno, en esos trastornos de la comunicación. Del tartamudeo, que ahora en el DSM-5 no se le va a nombrar como tartamudeo, sino trastorno de la fluidez verbal. Son algunos cambios que se dieron del 4 al 5. Listo, entonces nos vamos al siguiente. En las dificultades del aprendizaje, ya lo llevo nuevamente al libro para que ustedes puedan ver que ahí están estos cambios. En trastorno de la comunicación y ahorita vamos a ver trastorno del aprendizaje. En este apartado del trastorno del aprendizaje, vamos a encontrar que en ese capítulo se habla de dislexia y discalculia. Esos términos no estaban en el 4, en el 5 sí. Cuando a esa persona se le afecta la lectura, aquí hablaríamos de se le dificulta entender y comprender los fonemas, se le dificulta articular y expresar algunas palabras. Hablamos de esa dislexia y hablamos también de que esa persona que hace procesos matemáticos si tiene afectación en cuanto a no comprende, no puede lograr analizar y entender esos procesos, se le llama discalculia. Listo, entonces me voy otra vez para el libro, ya volvemos. Entonces, trastornos de la comunicación y el aprendizaje. Lo les dije. Listo, el libro. Bueno, ¿qué nos refiere el libro? Bueno, que están el capítulo global se llama trastorno del neurodesarrollo. Aquí está la discapacidad intelectual, aquí están los trastornos de comunicación y ahí entran los trastornos del lenguaje, el trastorno fonológico, trastorno de la fluidez de inicio de la infancia, también conocido como tartamudeo. Y si se le diagnostica en la adultez, ¿cómo se le denomina? Pues se le diagnostica como
Trastorno de la fluidez de inicio en el adulto. Por aquí. Ujú. Listo. Trastorno específico del aprendizaje. Aquí encontramos lo siguiente. Dificultad con la lectura. Entonces hablamos de que esa persona se le presenta dificultad para expresar entender algunas palabras, expresar con fluidez la lectura y comprender la lectura. Hablamos también de la expresión escrita, dificultad para hacer esa corrección ortográfica, corrección gramatical y puntual, y dificultad matemática en cuanto al sentido de los números, memorización, operaciones aritméticas, cálculo. Entonces, ahí estamos hablando de dificultad. Listo. Entonces, vamos al siguiente punto. Bueno, ya se está proyectando. Espérame un momentico. Reviso si se está proyectando. Entonces, me voy ahora a la diapositiva. Listo, ya les digo la página para que se ubiquen en la página. Bueno, la página que estamos trabajando es la página 14 del DSM-5. Estamos evidenciando que sí, que está dividido los trastornos del aprendizaje por la parte de dificultades en la lectura, la expresión escrita o dificultades matemáticas. Ahora, listo. ¿Qué nos dice en cuanto a la esquizofrenia? Pues recordemos que es una enfermedad mental, pero aquí en el DSM-5 nos dice que la esquizofrenia tiene 5 síntomas, pero esos 5 síntomas hay 3 principales. Y aquí nos dice lo siguiente en ese criterio A, que para que se pueda diagnosticar que la persona presenta esquizofrenia, tenemos que tener en cuenta esos criterios diagnósticos, donde tenemos 3 síntomas principales. De los 5 síntomas tenemos 3 principales, como son delirios, alucinaciones y lenguaje desorganizado. Y aquí nos dice también que con que la persona presente 2 de esos 3 síntomas, sí se evidencia presencia de esquizofrenia. Hay que evaluar cómo le está afectando en las diferentes áreas de la vida. Ahora vamos a hablar del cuarto punto. Este cuarto punto, cuarto cambio, es que el trastorno bipolar, ahora los criterios de diagnóstico nos dicen que no solamente se afecta el estado de ánimo, sino también se afecta que debemos tener en cuenta al momento de diagnosticarlo, que la persona también puede tener cambios en su actividad o en las diferentes actividades que realiza. En cuanto a los trastornos depresivos, ya los ubico en la página para hacer el siguiente ejercicio. Entonces, me salgo de aquí un momentico y los voy a ubicar en la siguiente página. Un momentico, página 155, por favor, se me ubican ahí, del DSM-5. Me paso. Esto acá se me pasó.
Listo, ahora sí, aquí está. Se me ubican en esta página, que es la página 155. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar lo siguiente. Primero en el DSM-5 ustedes van a aprender a manejar fácil, rápido, donde lo tomen como un manual de consulta y no algo como que, ay, qué jartera aprenderme 1000 páginas, ay, no, qué pereza aprenderme libros, que no lo vamos a aprender, es un material de consulta. Miren, como ya saben, en página 155 vamos a encontrar los trastornos depresivos. Listo. Que aquí también vamos a encontrar que va a estar el nombre de ese capítulo, dice trastornos depresivos. Aquí en esa primera hoja va a estar una pequeña introducción de cuáles son esos trastornos depresivos, los nombra de manera general y luego de manera breve empiezan a escribir qué consiste cada trastorno. Y luego, ahí sí, empezamos a conocerlo, los trastornos, sus respectivos criterios y ahorita ya les enseño cómo puede uno identificar de manera fácil llegar al diagnóstico con un trastorno a través del DSM. Entonces ya les digo en qué página se me van a ubicar. Listo. Entonces se me ubican en la página 171. ¿Listo? ¿Ya están en esa página? Listo. Entonces vamos a estudiar ese trastorno. Vamos a comprender qué es ese trastorno. Pero la primera pregunta para ustedes es, ¿alguna vez habían escuchado del trastorno dismórfico premenstrual? O también le llaman trastorno de disforia premenstrual. O le llaman trastorno del síndrome premenstrual. Listo. Entonces, vamos a aprender acerca de este trastorno. Bueno, primero, cabe aclarar que varias de las que estamos aquí conectadas somos mujeres. Y entendiendo esto, es que a nosotras como mujeres nos pasa algo. Cada mes nos llega nuestra menstruación, nuestra regla, o el nombre que le quieran llamar, pero es nuestra menstruación. Y eso hace parte del ciclo de la vida de la mujer. Y también podemos decir de ese ciclo sexual y reproductivo de la mujer. Y ocurre que una semana antes, aquí, nos pasa algo. Entonces, voy a darles el ejemplo de Juana. A Juana le llega el periodo, bueno, vamos a decirle, está iniciando enero. A Juana le llega el periodo el 13 de enero, un sábado. Pero entonces a Juana, una semana antes, es decir, del 1 al 7 de enero, le llegaron unos síntomas. Ella sentía que le da mucha hambre o que le daba mucho sueño o ella sentía que eh, o que la hipersomnia o también puede darles insomnio. También ella decía, ay, me dan unos antojos de comer tal cosa. No, ella decía, no, yo siento que estoy como muy inflamada, yo siento como que me engordé. A Juana le duelen las mamas o le pesan las mamas, se le hinchan las mamas o los senos. También a Juana le empieza a dar más hambre de lo normal. Entonces, estos síntomas que le dieron dentro de la semana del 1 al 7 de enero, que es una semana antes de que le llegue el periodo, por eso les dije la fecha del 13 de enero. Quiere decir que esos síntomas se le denominan
como síndrome premenstrual. También puede sentir náuseas, puede sentir vómito, también. Entonces, vamos a que la mayoría de nosotros como mujeres nos dan estos síntomas y es normal porque hace parte de nuestro ciclo de la parte sexual y reproductivo. Pero a algunas mujeres estos síntomas le dan más fuerte que a otras. Entonces estos síntomas hacían que la mujer se percibiera como que, uy, no, me engordé terrible porque esta parte se nos hincha, esta parte de abdomen bajo, entonces no me engordé terrible, me subí como 10 kilos, no, es que, claro, me la he pasado, tenía un antojo de comer esto, me comí, comí mucho, y entonces empieza a percibir que su cuerpo está hinchado, o que usted subió de peso, pues se angustia porque subió de peso, entonces vamos a encontrar que esa mujer también puede darle cólicos, les puede dar dolor de cabeza. Hay mujeres que empiezan a sufrir tienen migraña, pero durante ese tiempo sufrir de migraña, que eso hace parte también de ese ciclo, o sea, de ese síndrome premenstrual. Listo, ya hemos identificado algunos síntomas que nos dan. Ahora caemos en cuenta en estos síntomas son propios de ese ciclo sexual y reproductivo, pero del llamado síndrome premenstrual. Y ahora sabemos que a nosotros las mujeres nos dan esos síntomas. Y luego en esto es un trastorno nuevo porque no está en el 4 e ingresó en el 5. Y ya sabemos que nosotros tenemos el ciclo menstrual. Y esos síntomas nos dan cuando antes del ciclo menstrual. Algunas dirán, ay, pero para mí no es necesario que haya entrado como un trastorno, porque pues son síntomas que nos dan como desde la parte, pues, como mujer, ya. Esa es la percepción que tomaron algunas. Ahora vamos a ver por qué aquí se le llama trastorno, porque lo tomaron como un trastorno. Entonces, encontramos lo siguiente, porque en la mayoría de los ciclos menstruales, en el síndrome premenstrual, entonces, ¿cuándo es el síndrome premenstrual? Una semana antes de que inicie la menstruación. Se generan unos síntomas que pueden afectar significativamente las áreas vitales de esa mujer. Incluso entonces puede ser que esa mujer, debido a esos síntomas, no quiere ir a trabajar o no se sienta con las fuerzas para ir a trabajar porque ella puede presentar la habilidad afectiva, puede presentar dolor de huesos, dolor de cabeza, como hablamos de migraña, puede llegar a presentar náuseas, vómito, en fin. Entonces, hablamos de que esa mujer dice, yo no quiero ir a trabajar, no me siento con las fuerzas para ir a trabajar, no quiero salir de casa, no quiero hablar con mis amigos, no quiero quedarme acá, me siento enferma. Entonces, debido a que esos síntomas le afectaban significativamente en 2 o 3 áreas, entonces ahí sí fue donde llamó la atención y dijo, bueno, entonces, ¿por qué podría ser trastorno? Primero, vamos a conocer cuáles son esos síntomas. Los síntomas de este trastorno son los siguientes. La habilidad afectiva intensa, ¿sí? A nosotras como mujer nos da el síndrome premenstrual y durante ese síndrome tenemos cambios de humor, donde estamos tristes, llorosos, sí, podemos estar un poco más sensibles o también llegamos a tener aumento de la sensibilidad al rechazo. A lo que nos diga, nos puede tomar, lo tomamos como muy personal o muy en serio por ese aumento desde la parte de la habilidad afectiva. O sea, somos más sensibles durante ciertos momentos, sí, pero también podemos llegar a ser irritables, nos enfadamos fácilmente o esto puede ocasionar que se genere el aumento en los conflictos interpersonales, ya sea en el trabajo, con los amigos o con la familia. O también puede presentar esa mujer un estado de ánimo deprimido, sentimiento de desesperanza, ideas de autodesprecio. Soy fea, no me sale nada bien, no quiero mi cuerpo, todo lo que intento me sale mal.
Hablamos que puede presentar preocupación excesiva ante ciertos aspectos, tensión, sensación intensa de estar con los nervios de punta. Ahora, otros síntomas que se pueden presentar también en una persona que presente ese trastorno que se llama trastorno disfórico premenstrual. Entonces, también esa mujer se puede llegar a sentir que ese cuerpo, no me gusta mi cuerpo, yo no sé por qué, pero prefiero colocarme ropa holgada porque a pesar que yo soy delgada, pero se me hincha el estómago cuando me va a llegar el periodo una semana antes o cuando tengo el periodo, no, mejor yo me coloco ropa ancha. No acepta ni quiere su cuerpo durante estos días. Disminución del interés por actividades habituales como trabajo, escuela, amigos o aficiones. Dificultad para concentrarse. Bueno, podemos decir que presenta que hacer ciertas actividades lo hace pero de manera más lenta y también presenta falta de energía. Puede también tener un cambio significativo en el apetito. Puede llegar a querer o a tener un antojo y comerse algo. Es que tengo un antojo de tal cosa y lo compra y se lo come. Y por eso encontramos también la sobrealimentación en algunos alimentos. Encontramos que esa mujer puede estar síntomas muy parecidos a la narcolepsia. Está ahorita bien, empieza. O entonces está ahí hablando y se queda y después se despierta. ¿Por qué? Porque empieza a presentar hipersomnio. También puede presentar insomnio, puede estar sintiendo que está agobiada o que no tiene el control de las situaciones en su vida. Hablamos aquí de los síntomas físicos como dolor en las mamas, dolor articular, dolor muscular y hinchazón o esa sensación de que aumentó de peso. Listo, estamos hablando de esos síntomas. ¿Listo? Ya identificamos los síntomas. Muy bien. ¿Quién no tiene el DSM-5? Para acá que nuevamente están solicitando el libro. ¿Quién no tiene DSM-5? Rápidamente lo paso para que lo... Segunditos, ya se los paso para acá. Listo, acá está. Ya se compartió. Entonces, ya sabemos los síntomas. Pero ustedes me van a decir, no, pero yo no considero que esto sea algo que genere, que digamos que es un trastorno. ¿Qué dicen ustedes? Si era necesario que se llamara trastorno, no era necesario que se llamara trastorno, ¿qué dicen? Sí, no, si están de acuerdo. Bueno, por aquí nos dice Nancy, sí. Adelaide, sí, sí, porque afecta el desempeño normal. Sí, sí, porque cumple los criterios, si hay afectación en algún área. Bueno, ustedes a nivel, veámoslo un poquito subjetivo en ese momento. Si como mujeres sabemos que esos síntomas nos ocurren, que hace parte de nuestro ciclo. ¿Consideran que sí era necesario que se viera como trastorno, que se considera como un trastorno o no? Bueno, por aquí, listo, listo. Si usted dice para mí no, también está bien, porque ya vamos a hablar por qué sí, por qué no, o sea, pasa nada, no vamos a decir, no, es que está mal porque diga que para ella sí o porque ella diga que no. Bueno, por acá dicen, dependiendo del impacto de la sintomatología a sus áreas del desarrollo. Bueno, dice que hay que ser rigurosos en la sintomatología porque hay muchas mujeres que pueden dejar de trabajar como excusa. Ok. Dicen si para algunas mujeres y personas con capacidad de gestar realmente es muy complejo presentar estos síntomas. Bueno, para mí no, para mí sí, se nota la diferencia.
Mm, bueno, por aquí dicen, no porque creo que es algo biológico de la mujer. Yo no, para mí sí, pues como trastorno no, pero sí reconocer las dificultades que puede tener una mujer. Ok, a ese punto quería llegar. Entonces, en ese momento que pasaron esta propuesta de que ingresara al DSM-5 eso como un trastorno, muchos dijeron, pues es que ya vemos que es cambios conductuales y emocionales que puede llegar a tener la mujer durante su ciclo menstrual. Entonces, muchos pueden decir, ah, pues yo tengo esos cambios, o sea que yo tengo ese trastorno, pues vamos a ver cuándo sí es ese trastorno y cuándo no. Entonces, primero, para que alguien presente el trastorno disfórico premenstrual, sí, claro, tiene que presentar esa sintomatología, que aquí nos dice que tiene que presentar uno o más de los síntomas siguientes. Entonces, de este listado que está acá, del 1 al 4, o uno o más de los síntomas de esos que están aquí, diferentes a los del criterio B. Ahora, para que sea denominado un trastorno, porque así yo lo presento, yo he presentado esos síntomas, puede decir alguien, sí, pero para que eso sea considerado un trastorno, es que estos síntomas le hayan afectado de manera significativa y le hayan hecho que interfiriera en el desarrollo normal de su trabajo, en su escuela, una área educativa, o también en su área social, o incluso en las relaciones de tipo sociales. Entonces evito salir con mis amigos, me he dado cuenta que no soy tan productivo como lo era antes, durante ese tiempo de esa semana, antes de que llegue el periodo, hay eficiencia en el trabajo o hay problemas en el hogar. Listo, entonces ya tenemos este criterio D que es importante tenerlo en cuenta, por lo cual fue considerado como trastorno. Pero también hay un criterio que nos dice lo siguiente. Usted puede presentar los síntomas, pero si usted lo presenta un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no, otro mes no, no es un trastorno, porque son síntomas que son típicos que nos pueden ocurrir, pero pasa lo siguiente. Si usted presenta por 3 meses consecutivos estos síntomas, sí es considerado por aquí, entonces está en la prevalencia, por acá, en el registro de procedimiento. Que los síntomas deben durar al menos, bueno, que deben durar 2 a 3 ciclos consecutivos. ¿Qué quiere decir? Que no, es que a mí solamente esos síntomas los presenté en un mes y no, yo no los he vuelto a presentar. No, esos síntomas tienen que presentarlos por 3 meses consecutivos y que la afectación en las diferentes áreas de vida se vea reflejada. Ahora nos vamos con lo siguiente. Mire, por aquí, durante al menos 2 ciclos, mínimo 2, o debe ser 3 consecutivos para que se pueda generar ese diagnóstico. Y por acá también este criterio G nos va a decir lo siguiente, que los efectos de estos síntomas no sean producto de el consumo de una sustancia o medicamento o que la persona esté sufriendo hipertiroidismo, porque estos síntomas son muy similares a problemas hormonales de la tiroides o problemas de tipo endocrinos, donde la hormona de la tiroides puede estar funcionando de manera que donde se desarrolle el hipertiroidismo. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, también hay que ver la intensidad de esos síntomas, desde cuánto inician los síntomas. Recordemos que yo les decía que Juana tiene el periodo aproximadamente, debe llegar el 13. Entonces, los síntomas deben ser del 1 al 7 de enero, pero, o con eso, para que sean los síntomas de un trastorno disfórico premenstrual, tienen que ser que se dieron del 1 al 7 y pueden terminar el día que les llegó el día que les llega el periodo, entonces puede ser, a ella le tiene que llegar el 13, entonces del 1 hasta el 12 duraron los síntomas. El día que le llegó el periodo a Juana
se van los síntomas. O hay veces que sucede lo siguiente. Le llegó el periodo del 13 a Ana. Puede durarle el primero hasta el primero y segundo día del periodo. Entonces, miren, ya sabemos duración de esos síntomas. ¿Listo? Entonces, esto es un trastorno que vemos que también entra aquí la parte hormonal. ¿Y a quién es la única persona que les da? Pues en este caso, a las mujeres. Listo. Muy bien. Conocieron acerca de un trastorno que era poco conocido para la sociedad y que hace parte del DSM-5. Me voy nuevamente para las diapositivas. Ya volvemos ahorita al DSM. Entonces, hablamos ahora de, en este capítulo de los trastornos depresivos, ya encontramos que está el trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo en niños y adolescentes. Este nos habla de un nuevo trastorno que ingresó y también nos dicen, también otro trastorno nuevo es el trastorno que afecta significativamente los síntomas del síndrome premenstrual, que ese solamente lo vamos a encontrar en mujeres. Y también nos habla del duelo por la muerte de un ser querido, que también entró aquí en el capítulo de los trastornos depresivos. Ahora, encontramos otra novedad del DSM-4 hacia el DSM-5. Esa novedad nos lleva a lo siguiente. Que el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postrauma y el trastorno de estrés agudo no están incluidos en los trastornos de la ansiedad como estaban antes en el DSM-4. En el DSM-5 están separados de los trastornos de ansiedad. Aquí, estos están en un nuevo capítulo. Los tres están agrupados y se les llama como trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Entonces, estos tres ya mencionados entran aquí en ese capítulo. Ahora, en este capítulo también entran la tricotilomanía, esa persona que está de un momento a otro, empieza a comerse el cabello, a jalarse el cabello, a sacarse, hablamos como yucas, o como, como cuando uno se trona los dedos, así, hay gente que se jala el cabello, le gusta como suena el cabello y luego empieza, come cabello, hasta se puede comer mechones de su propio cabello. Y aquí también encontramos otra que es los celos obsesivos, que está incluido en los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Entonces, les voy a dejar claro una terminología que es un constructo social. El término tóxico, toxicidad, realmente en el DSM-5 no existe. No, existen los celos patológicos, existen los celos obsesivos, pero no existe el término de, según el DSM-5, un novio tóxico es, o según el DSM-5, una novia tóxica es esto. No está. Pero ¿qué es lo que pasa aquí cuando una persona en mi relación de pareja, el término tóxico surgió como un constructo social, pero no es un término aprobado desde la psicología clínica? Cuando una persona es el llamado tóxico, tóxica, miren que el término tóxico hace referencia a que alguien me está, que ese es, no, que primero el término tóxico es que eso es tóxico porque me ahoga, me asfixia, no puedo ni respirar, me está afectando, afecta mi salud, afecta mi vida. Ese es el término tóxico. Ahora lo aplicaron al contexto de pareja cuando se empezó a hablar de las red flags, green flags y green flags, banderas verdes, rojas y amarillas, como una forma de prevención de la violencia de pareja. Entonces, se empezó a hablar acerca de esto y desde ese punto se pudo encontrar lo siguiente, que se empezó a decir que alguien que me controla, me manipula y me cela es una persona que no me deja ni respirar en mi relación de pareja y por eso le denominan como persona tóxica.
Pero entonces desde la clínica ese concepto de tóxico, novio o novia tóxica, no existe, o pareja tóxica. Esta es el término de celos obsesivos. Ahora, otro cambio. En el DSM-5, los trastornos de pánico y la agorafobia están separados, no están en un mismo capítulo, sino están separados. Ahora, en el capítulo de los trastornos somáticos y trastornos relacionados se incluyó trastorno de ansiedad por enfermedad, antes conocido como hipocondría. Y aquí también se incluye la pseudosis y aquí se hizo entonces un trastorno llamado factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas. Bueno, encontramos otro cambio. Este cambio también fue significativo y un cambio que le aportó y también podemos decir que un cambio bastante notable en el momento de generar el diagnóstico en los trastornos de conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque en este capítulo se denomina como en el DSM-5, trastorno de conducta alimentaria y la ingesta de alimentos. Aquí entonces dice que para poder diagnosticar, ya sea, existen tres tipos de conductas alimentarias: anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y atrancones de comida. Entonces, aquí nos dice lo siguiente, que podemos realizar, que para poder diagnosticar anorexia nerviosa, tenemos que fijarnos primero que las conductas que haya tenido esa persona, como querer ganar peso, pero no lo logre porque es que la persona realmente no está convencida, sino porque otros le dicen, usted tiene que mejorar, tiene que cambiar, pero esa persona no está decidida a cambiar o no está motivada a cambiar sus hábitos alimenticios. Por tanto, antes para poder diagnosticar, simplemente era el hecho de que esa persona tuviera dificultad en su alimentación o dificultad para ganar peso. Y era también una obligación que esa persona esté presentando amenorrea. En el DSM-4 preguntaban acerca de esto. ¿Por qué? Porque antes se exigía que la persona presentara sí o sí como síntoma la amenorrea o la falta de menstruación. Y en el DSM-5 dice, no, ya no es necesario preguntarle o evaluar que esa persona tenga o presente amenorrea durante la anorexia nerviosa. Bueno, ahora vamos a hablar de las disfunciones sexuales según el DSM-5. Aquí entonces nos dice lo siguiente. Estas dos que ingresaron acá, la dispareunia y el vaginismo. Sobre todo, aquí en el vaginismo ingresó por lo siguiente, porque esta era una afección que la veían desde tipo médico, pero que causaba daño también, o que se veían ciertos cambios conductuales, y entonces ingresa como un trastorno, y se le denomina como trastorno de dolor genitopélvico. Entonces, es ese dolor que se da en mujeres que cuando hay la penetración en la relación sexual, puede ser que se cierra y duele, y ese dolor es mucho, o un dolor que se le dificulta la relación sexual. Entonces, por tanto, se habla de ese vaginismo. Encontramos también que en el DSM-5 existió otro cambio, como es el hecho de la disforia de género. Aquí ese término fue introducido como un término nuevo. En el DSM-4 no existía el término disforia de género. Yo estaba atendiendo en una clínica aquí, bueno, hospital aquí en Bucaramanga, y en la IPS a nosotros nos dan un listado de pacientes, uno termina con el paciente tal, o sale y llama por el listado. Entonces, paciente tal. Entonces, ya nosotros terminamos jornadas tipo 5 de la tarde, y entonces quedaban el paciente, era 4, 4 y media, 5. Pero ese día entonces el paciente 4, el de 3 y media ya salía, faltaba el de 4, 4 y media. De 5, pues no había registrado.
Entonces yo salí a llamar al paciente 4 y también si estaba el de 4:30. Y entonces llamé y decía, pues pongámosle Juana Mendoza y Camilo Hernández. Juana Mendoza, sí, sí señora, soy yo. Camilo Hernández, no, pero había una señora dentro de esa sala de espera, acompañada de una muchacha. Entonces, ahí estaban. Entonces le dije a la chica, Juana Mendoza, por favor pase. Y tuvimos la consulta. Cuando sale la chica, entonces tocan a la puerta. Y yo digo, bueno, qué raro, ¿quién será? Porque pues de pronto llegó el paciente a las 4:30. Y ocurrió que son las dos personas que estaban allá sentadas en la sala de espera. Y dicen, ¿podemos seguir? Bueno, sí, adelante, sigan. Esas dos personas toman asiento, sigan, toman asiento, por favor. Y la muchacha dice, es que usted llamó ahorita a Camilo Hernández. Entonces, quiero comentarle que Camilo Hernández soy yo. Bueno, la persona que usted llamó soy yo. Mucho gusto. Camila. El aspecto físico era de una chica, de una joven. Y el nombre que aparecía ahí en la planilla era de un hombre. Entonces, aquí esa persona ya había sido atendida en otro momento, y él comentó en consulta, bueno, ella comentó en consulta que desde hace 6 meses había decidido contarle a su familia que no se sentía bien con su cuerpo, no se sentía identificada con su cuerpo y por tanto que quería iniciar ese tratamiento hormonal, que nunca se había sentido como tal hombre, sino que siempre se identificaba con las cosas de mujer y que su deseo siempre había sido ser mujer. Entonces, que ya por parte de la Seguridad Social le habían enviado un tratamiento hormonal del cual estaba ahorita consumiendo. Y pues sí, su voz todavía pues estaba en proceso de cambio, pero su cuerpo sí. Se lo veía, no, pues decía, no, ese no es un hombre. Encontramos lo siguiente, que cuando busco el perfil de esa persona allí en la parte de la red digital de esa empresa, aparece que es una persona, dice, persona diagnosticada que presenta diagnóstico de disforia de género. Pues sí, hace meses antes, para iniciar el tratamiento de tipo hormonal, le dijeron que viniera por psicología. Esa persona que lo atendió le dio el diagnóstico de disforia de género. ¿Qué quiere decir? Que él nació hombre, con cuerpo de hombre, y vivió por varios años de su vida como hombre, pero él no se sentía a gusto con su cuerpo, no se sentía a gusto con el hecho de ser hombre y comportarse como hombre, y entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, decido que yo quiero ser mujer y quiero vivir como una mujer, y por eso inicia ese tratamiento terapéutico, donde lo envían por psicología, y luego entonces empieza a hacer ese cambio a su cuerpo. Ese es lo llamado disforia de género. Antes, en el DSM-4 le llamaban como aversión al propio género. Ahora, otro punto es que en los trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos se incluyó el juego patológico. Listo, entonces hemos terminado las diferencias del 4 al 5, qué cosas incluyeron del 4 al 5 o qué cosas excluyeron, no tuvieron en cuenta, y qué cosas tiene el 5 a diferencia del 4 que fueron incluidas como trastornos nuevos. Bueno, muy bien, en este momento son las 8:08. Damos cierre a nuestra clase de clínica y damos paso al receso, 10 minuticos de receso, y pasamos a nuestra clase en técnicas cognitivo-conductuales.